El Evangelio de hoy, Marcos 12, 13 al 17, nos invita a ser muy cuidadosos en el cumplimiento de nuestros deberes para con Dios y el cumplimiento de nuestras obligaciones para con nuestros gobernantes, el cumplimiento de nuestras obligaciones como ciudadanos. Dice el Evangelio: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este texto del Evangelio en el que Jesús pide dar al César lo del César y a Dios lo que es de Dios, este texto describe un suceso ocurrido ya al final de la vida de Jesús. En esta ocasión llegan unos fariseos y unos herodianos. Los fariseos y los herodianos son dos partidos totalmente distintos y además son enemigos. En esta ocasión se unen para ponerle una trampa a Jesús. Piden su opinión sobre el pago de impuestos. Por supuesto, ellos no están interesados en saber nada sobre esta cuestión de los impuestos. Lo único que a ellos les interesa es poner en contra de Jesús o al pueblo o al gobierno, al imperio que exige el pago de impuestos. Se suponía que cualquiera fuera la respuesta de Jesús, según los cálculos de ellos, Jesús iba a ganar la enemistad o la enemistad del pueblo si dice que paguen impuestos, o se gana la enemistad del imperio si dice que no los paguen. No obstante, lo que jamás calcularon aquellos hombres era la habilidad de Jesús para resolver estas situaciones. Jesús, sencillamente y sin ganarse la enemistad de nadie, Jesús advierte que el deber de todo ciudadano es darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Es decir, Jesús deja claro que hay unos deberes para con Dios y unos deberes para con nuestros gobernantes. Y todo buen ciudadano debe cumplir tanto sus deberes para con Dios como sus deberes para con sus gobernantes. Lo que a mí más me llama la atención es el cinismo de aquellos hombres. Las primeras palabras que dirigen a Jesús son adulación tras adulación. Maestro, sabemos que eres sincero y no te importa lo que la gente piensa. No te fijas en apariencias ni juzgas lo que la gente sea. O sea, tratan de distraer la atención de Jesús diciéndole que lo admiran por no vivir de apariencias, por no importarle lo que la gente piensa de él, porque no juzga a nadie, porque no piensa mal de nadie. A pesar de tantos halagos, Jesús sabe que detrás de esos elogios se esconde un veneno mortal. Es una estrategia que han calculado ellos para disipar, para alejar, para hacer desaparecer cualquier sospecha de que vienen con malas intenciones. Hay gente muy astuta, gente que disfraza sus malas intenciones con bonitas palabras o risitas fingidas. Incluso algunos son tan sagaces, tan sutiles, algunos son tan disimulados que son capaces de engañar con sus palabras no solo a los más ingenuos, sino también a los que tienen bastante intuición, a los que tienen bastante discernimiento. Jesús fue cauteloso. Jesús descubrió las segundas intenciones de sus enemigos. Y así como Jesús, seamos también nosotros cautelosos, prudentes, seamos cuidadosos, porque no pocas veces las risitas fingidas
y aquellos halagos innecesarios esconden segundas intenciones. Pero bueno, retomando el Evangelio, Jesús, ante aquella cuestión del pago de impuestos, da una recomendación muy clara: al César lo del César y a Dios lo de Dios. O sea, Jesús reconoce que hay unos deberes para con Dios, pero también hay unos deberes para con la nación. Hay unos deberes cristianos, pero también hay unos deberes como ciudadanos. Y un auténtico creyente sabe mantener equilibrio en estos dos asuntos. Un buen cristiano es un buen ciudadano, y si no es buen ciudadano, entonces no es buen cristiano. Al César lo que es del César, es decir, el gobierno de los pueblos no es capricho de hombres, ha sido establecido por Dios en beneficio de todos, porque sin gobernantes la vida y la convivencia entre nosotros sería un caos. Esto no quiere decir que todos los procedimientos del gobierno sean del agrado de Dios, claro que no. Hay procedimientos del gobierno totalmente contrarios a los designios de Dios. No obstante, aunque los gobiernos no actúen siempre de la mejor manera, sin embargo, debemos obedecerlos, porque de alguna manera ayudan a que la convivencia humana no sea un desorden completo. Al César lo que es del César. Pero entonces aquí hace falta una pregunta: ¿cuáles podrían ser nuestros deberes para con el César? ¿Cuáles podrían ser nuestros deberes para con nuestros gobernantes? La respuesta la podemos encontrar en la misma palabra de Dios. Por ejemplo, San Pedro nos advierte que es necesario someternos a toda autoridad humana, ya sea al rey como superior o a los gobernantes como enviados del rey. Primera Pedro 2, 13 al 14. Y San Pablo dice que no hay autoridad que no venga de parte de Dios. Es Dios quien ha establecido toda autoridad. Romanos 13, 1 al 7. Este someternos al César, este someternos al gobierno, a nuestros gobernantes, incluye el respeto y el acato de la autoridad de cualquier servidor público, como los alcaldes, las autoridades militares, en fin, las normas que las autoridades civiles y militares nos piden cumplir no es capricho de ellos, son pautas que el gobierno necesariamente tiene que dar para mantener el orden, y como cristianos debemos respetar esa autoridad. No quiere decir que nuestros gobernantes son la máxima autoridad, no. La máxima autoridad de todos y de todo es Dios. Toda autoridad humana es limitada. Los gobernantes nos tienen bajo su autoridad, pero ellos mismos están bajo la autoridad de Dios. Cuando los apóstoles dijeron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, Hechos 5:29, es porque tenían muy claro hasta qué punto se le puede obedecer a nuestros gobernantes. Cuando nuestros gobernantes empiezan a exceder los límites, al cristiano no le obliga la obediencia. Igual, así como los apóstoles se mantuvieron en esa actitud de obedecer primero a Dios que a los hombres, también asimismo lo han hecho muchos santos y principalmente muchos mártires. En las persecuciones contra los creyentes, miles y miles de cristianos se hicieron mártires porque no quisieron obedecer lo que contradecía su fe. Se hicieron mártires porque se negaron a darle al César lo que es de Dios. Nosotros obedecemos a nuestros gobernantes mientras no excedan los límites de su autoridad. Cuando el gobierno pretende ordenar algo contrario a Dios, en esos casos, además de ser un derecho nuestro, es también una obligación negarnos a la obediencia.
Cuando las leyes permiten comportamientos que contradicen la vida cristiana, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, matrimonios del mismo sexo, en fin, en estos casos y en otros casos parecidos, el creyente no puede aprovecharse de esa permisividad, sino mantenerse en la verdad del Evangelio. Además de esta recomendación de San Pedro y San Pablo de someternos a la autoridad de nuestros gobernantes, hay otro deber y tal vez más importante para con nuestros gobernantes, y es el deber de la oración, es el deber de orar por nuestros gobernantes. San Pablo le escribe a Timoteo para recordarle que se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que todos puedan gozar de una vida tranquila y pacífica. Primera Timoteo 2:2. A nuestros gobernantes debemos ayudarles por medio de nuestra oración, que gobernar no es fácil. Además, el poder conlleva un gran riesgo, y es corromper a los que gobiernan. Muchos gobernantes llegan con los mejores propósitos e intenciones, pero finalmente el poder termina por corromperles. De ahí la necesidad de orar por ellos, porque no es fácil gobernar. Lo que sí es fácil es lo que normalmente hacemos, que es criticar a nuestros gobernantes. ¿Qué tal si en lugar de criticarlos, oramos por ellos? Entre otras obligaciones del cristiano respecto a sus gobernantes, además de acatar su autoridad y además de orar por ellos, es la obligación de pagar impuestos. Pagar impuestos es un deber de justicia. No pagarlos es un robo, y es robarle no al gobierno. Muchos piensan que no pagando impuestos finalmente perjudican al gobierno, y saben, no es al gobierno al que perjudican a todos los ciudadanos, que son los que se benefician de esos impuestos. Imagínense un país donde nadie paga impuestos. Sin esos impuestos, los gobernantes no pueden gobernar, no pueden garantizarnos el orden, no pueden brindarnos la seguridad necesaria, no pueden adelantar obras de infraestructura que beneficien la economía y el comercio, y no pueden impulsar obras sociales en beneficio de los pobres, de la salud, de la educación, del medio ambiente. O sea, finalmente, cuando no se paga impuestos, ¿a quién se le roba? ¿Al gobierno? No, nos robamos a nosotros mismos, le robamos a los ciudadanos. Muchos se valen de artimañas y ponen en juego toda su astucia y se disimulan para no pagar impuestos. Muchos evaden impuestos, trabajan de contrabando, y la excusa es que el gobierno se roba la plata, que no es justo entregarle al gobierno el dinero que hemos ganado con tanto esfuerzo. Pero eso no es una excusa. Nosotros cumplamos con nuestro deber. Por más corruptos que sean nuestros gobernantes, eso no nos exime, eso no nos excusa para dejar de cumplir nuestros deberes como ciudadanos. En la respuesta de Jesús hay una invitación a dar al César lo del César, pero la cuestión de dar al César pasa a un segundo plano, como si Jesús dijera: la moneda que me están mostrando pertenece al César, pero a Dios pertenece todo. A Dios le pertenece todo. A Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Todo, todo, absolutamente todo. Todo lo que somos y tenemos es de Dios. Todo es de Dios. De Dios es la vida, los océanos, la tierra y todos los seres que habitamos la tierra. Todo es de Dios, nada nos pertenece, todo le pertenece a Él. De hecho, ¿qué le puede pertenecer al César que no sea de Dios? Incluso el mismo César le pertenece a Dios. Los días del reino del César
están contados, pero el reino de Dios es eterno. También la vivencia del domingo, a esa vivencia del domingo le podemos aplicar este evangelio. El domingo es para el César y es para Dios. Es decir, hay que darle al César, hay que darle a lo humano lo que le pertenece a la condición humana. Por ejemplo, el descanso. Al César lo que es del César, entonces a lo humano démosle lo humano, que es el descanso. Pero a la vez no podemos descuidar lo que le debemos a Dios. Un día para la oración, para la Eucaristía, para el recogimiento interior. A manera de conclusión, entendamos que nuestras obligaciones como ciudadanos no son algo distinto a nuestra vida de fe. Las obligaciones y compromisos que tenemos con Dios y con la sociedad no son dos asuntos separados. Un buen cristiano es un buen ciudadano y el que no es buen ciudadano no es buen cristiano. Aquí no se trata de dividir unos porcentajes. Entonces el 35% para los deberes ciudadanos y el 65% para los deberes con Dios. No se trata de eso. Ambos nos reclaman el 100%. Tenemos que darle a Dios el 100% de nosotros. Y lo mismo en nuestra vida social. La vida como ciudadanos exige de nosotros que demos el 100% de nosotros. El 100% en solidaridad, el 100% en buena convivencia, el 100% en el respeto a nuestras autoridades, el 100% en la honestidad para pagar nuestros impuestos, el 100% en todo. Aquí no se trata de dividir porcentajes, 35, 65, no. 100% para Dios, 100% para nuestros deberes como ciudadanos.